Algo que debería haber durado 3 días ocurrió en el Pacífico. En menos de 12 horas. Una tormenta que apenas se mantenía unida, de repente atravesó la atmósfera y se convirtió en uno de los sistemas más poderosos de la Tierra. Sin previo aviso. Sin un desarrollo gradual. Simplemente un salto violento directo a categoría 5. Y aquí viene la parte que todavía no tiene sentido. 2 modelos de pronóstico distintos, ambos fiables para las agencias que monitorean estos sistemas, jamás lo previeron. Ni siquiera se acercaron. Uno lo clasificó como de categoría 2. El otro ni siquiera registró un periodo de intensificación importante. Sin embargo, los datos satelitales ahora muestran un ojo completamente formado, perfectamente estructurado, con vientos lo suficientemente fuertes como para destrozar estructuras reforzadas. Así que la pregunta no es solo qué es esta tormenta. Así es como se volvió así de rápido. Porque las tormentas no aparecen de la nada a este nivel. Se forman, luchan, evolucionan. Se supone que hay fricción, resistencia, límites. Y durante décadas, los científicos creyeron comprender esos límites. Construyeron sistemas de predicción completos en torno a ellos. Pero esta tormenta no sirvió a nada de eso. Y ahora se está moviendo. No vaga sin rumbo en mar abierto, donde a nadie le importa. No se debilita sobre aguas más frías, como debería. Sigue un rumbo fijo. Directamente hacia un territorio estadounidense, un archipiélago donde decenas de miles de personas observan el cielo, esperando respuestas que aún no han llegado del todo. Porque incluso ahora, los modelos no coinciden. Algunos muestran un impacto directo. Otros lo desvían ligeramente hacia el norte. Unos pocos lo debilitan antes del impacto. Pero ninguno explica lo que ya sucedió. Ninguno explica cómo un sistema puede romper todas las expectativas incluso antes de tocar tierra. Y eso es lo que mantiene despiertos a los científicos en estos momentos. No solo el momento de la llegada a tierra, pero el comportamiento. Porque oculto entre los datos, entre las velocidades del viento, las lecturas de presión, las firmas térmicas, hay algo más. Algo sutil, pero profundamente preocupante. Un patrón que se ha estado repitiendo con mayor frecuencia. Un patrón que sugiere que no se trata de un hecho aislado. Es un cambio. Y si eso es cierto, entonces lo que estamos viendo no es solo una tormenta. Es un adelanto. Ahora bien, presten atención a esto, porque para comprender por qué sucedió, deben remontarse unas horas antes de que todo cambiara. A cuando la mayoría de los centros de seguimiento globales aún ignoraban este sistema. En ese momento, era solo otra perturbación tropical, desorganizada, irregular, nada fuera de lo común. Las imágenes satelitales mostraron convección dispersa. Rotación débil. El tipo de sistema que se forma constantemente y que generalmente se desvanece sin consecuencias. Pero entonces algo en su interior comenzó a tensarse. Casi como si se hubiera accionado un interruptor. Las cimas de las nubes se enfriaron rápidamente, lo que indicaba un movimiento ascendente más intenso. La presión en el centro comenzó a descender, lentamente al principio, para luego acelerarse repentinamente. La velocidad del viento aumentó bruscamente, no de forma constante, sino en ráfagas repentinas y agresivas. Y en un solo ciclo de observación, la estructura cambió por completo. Se formó un ojo claro. Eso por sí solo debería haber tomado al menos un día. A veces más. Pero aquí, sucedió en horas. Un núcleo compacto y simétrico rodeado de densas y altísimas tormentas eléctricas, lo que los meteorólogos llaman un motor perfecto. Eficiente. Concentrado. Peligroso. Y la presión siguió bajando. Menor presión significa tormenta más fuerte. Esa es la regla. Y esta caía más rápido de lo esperado, más rápido que la mayoría de las tormentas históricas en esta etapa. Cada gota significaba más energía atraída hacia adentro. Más viento. Más rotación. Más fuerza. Hasta que cruzó el umbral. Categoría 5. La máxima clasificación.
El punto en el que el sistema ya no es solo una tormenta, sino una máquina atmosférica sostenida capaz de causar daños catastróficos. Y, sin embargo, incluso en ese momento, los datos no coincidían. Porque las condiciones del entorno no eran perfectas. Las temperaturas del océano eran cálidas, sí, pero no extremas. La cizalladura del viento, que puede desintegrar las tormentas, seguía presente en la región. No era intensa, pero sí suficiente para haber ralentizado su desarrollo. Las condiciones en las capas altas de la atmósfera eran favorables, pero no excepcionales. Individualmente, todo parecía normal. Pero juntos, algo lo amplificó. Algo lo impulsó más allá del límite previsto. Y nadie ha explicado completamente qué era eso. Esa es la parte que importa. Porque si esta tormenta siguiera las reglas, podríamos predecirla. Podríamos modelarla. Podríamos prepararnos para la siguiente. Pero no fue así. Y eso cambia tu forma de pensar sobre lo que está por venir. Ahora imagínate estar en una isla en su trayectoria. Observando actualizaciones que cambian constantemente. Escuchando vientos que no deberían alcanzar esta fuerza. Sabiendo que hace apenas unas horas, esto ni siquiera se consideraba una amenaza importante. Y ahora, es el sistema más peligroso de la región. Aquí es donde la historia deja de ser abstracta. Porque la distancia entre el océano y la Tierra se está acortando. Rápidamente. Y la ventana para comprender lo que está sucediendo, se está reduciendo con ello. Pero antes de llegar a donde va, y qué sucede cuando llega, necesitas entender que lo alimentó. Que encontró bajo la superficie que le permitió sortear todas las limitaciones que creíamos existentes. Porque las tormentas no generan energía. Ellos lo toman. Y este encontró más de lo que debería. Para entender lo que acaba de suceder, hay que fijarse en algo que la mayoría de la gente nunca ve. Ni las nubes. Ni el ojo del huracán. Ni siquiera el viento. Hay que fijarse en las cifras. Porque oculto entre los datos, que se actualizan silenciosamente cada pocas horas, hay un umbral que los científicos vigilan muy de cerca. Un número que les indica si una tormenta está a punto de intensificarse o de estancarse. Y en este caso, esa cifra no solo aumentó. Saltó. Los meteorólogos lo llaman intensificación rápida. Pero esa frase no refleja lo que realmente es. Suena controlado. Gradual. Predecible. Esto no fue así. Esto fue un aumento repentino. Una violenta aceleración de la intensidad llevó a la tormenta mucho más allá de lo que el entorno circundante debería haber permitido. La velocidad del viento no aumentó gradualmente, sino que se disparó. La presión no descendió de forma constante, sino que se desplomó en caídas bruscas y repentinas. Y aquí está lo que lo hace inusual. La intensificación rápida sí ocurre. Ya se ha observado antes. Pero suele seguir un patrón. Hay señales. Indicadores. Una especie de configuración atmosférica que da tiempo a los meteorólogos para ajustarse. Esta vez, esas señales eran demasiado débiles, o simplemente no se detectaron. Ahora piensa en eso. Múltiples sistemas de monitoreo. Satélites que escanean el océano las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Modelos avanzados que realizan miles de simulaciones. Y aún así, esta tormenta lo superó en tiempo. ¿Qué cambió entonces? Porque algo lo hizo. Y la primera pista proviene de la propia tasa. En un breve lapso, los vientos sostenidos de la tormenta aumentaron a un ritmo que normalmente tarda días. Al mismo tiempo, la presión central descendió a una velocidad que llamó de inmediato la atención de los centros de pronóstico. Esa combinación, vientos crecientes, presión descendente, es la señal inequívoca de una tormenta que se alimenta con eficiencia, transformando el calor en movimiento prácticamente sin resistencia. Pero ese nivel de eficiencia requiere combustible. Mucho de ello. Entonces, la siguiente pregunta se vuelve obvia. ¿De dónde provino esa energía? Porque la superficie del océano, lo que la mayoría de la gente imagina al pensar en agua caliente, no era lo suficientemente extrema por sí sola como para explicar esto.
Sí, estaba caliente. Pero no alcanzó temperaturas récord. No era el tipo de calor que normalmente convierte un sistema en un huracán de categoría 5 en cuestión de horas. Lo que significa que la respuesta no estaba a simple vista. Era más profundo. Ahora, quédense con esto, porque aquí es donde la historia comienza a cambiar. Cuando una tormenta se desplaza por el océano, no se queda simplemente sobre la superficie del agua. La agita. Extrae agua de ella. Mezcla sus capas. Y, por lo general, eso resulta contraproducente para la tormenta. ¿Por qué? Porque debajo de la capa superficial cálida, el agua es más fría. Así que, a medida que la tormenta agita el océano, hace ascender esa agua más fría, interrumpiendo su propio suministro de energía y ralentizándose. Ese es el límite natural. Ese es el sistema de frenos. Pero esta vez, el freno no se activó. Porque el agua que estaba debajo de la superficie no estaba lo suficientemente fría. De hecho, todavía hacía calor. Inusualmente cálido. Cálido y profundo. Y eso lo cambia todo. Porque ahora, cuando la tormenta agita el océano, no se debilita. Se alimenta. Cada rotación atrae más calor hacia arriba. Cada ráfaga de viento accede a una reserva de energía más profunda. Se convierte en un círculo virtuoso. Y eso es exactamente lo que sugieren los datos que sucedió aquí. En lugar de alcanzar su límite, la tormenta encontró más combustible. Capa tras capa. Y eso le permitió mantener la aceleración cuando debería haberse estancado. Pero ni siquiera eso es todo. Porque el agua profunda y cálida por sí sola no explica la velocidad de la intensificación. Explica la fuerza, pero no la repentinidad. No el salto explosivo. Lo que significa que hay otra variable en juego. Algo que actuó como un detonante. Algo que tomó un sistema que ya estaba ganando energía, y lo llevó al límite. Y es aquí donde los científicos empiezan a sentirse incómodos. Porque cuando aíslan los datos, cuando analizan las condiciones atmosféricas que rodean la tormenta, lo que ven no coincide del todo con lo que acaba de suceder. Se observaron zonas de cizalladura del viento en las proximidades. No eran intensas, pero sí presentes. Suficientes para alterar la estructura de los sistemas más débiles. Los niveles de humedad eran altos, pero no extremos. Los vientos en altura eran favorables, pero no estaban perfectamente alineados. Individualmente, cada factor fue favorable, pero no excepcional. Y ahí radica la contradicción. Porque para que una tormenta se intensifique tan rápido, normalmente todo tiene que alinearse casi a la perfección. Un breve lapso de tiempo en el que todas las condiciones favorecen el crecimiento simultáneamente. Pero aquí, la alineación no era obvia. Lo cual plantea una cuestión más profunda. ¿Esta tormenta estaba respondiendo a algo que aún no estamos midiendo por completo? Porque los instrumentos que utilizamos, satélites, boyas, modelos atmosféricos, capturan la mayor parte del sistema. Pero no todo. Todavía existen lagunas. Interacciones entre el océano y la atmósfera aún desconocidas que no se comprenden del todo. Y cuando sucede algo así, algo que rompe con las expectativas, se ponen de manifiesto esas deficiencias. Muestra dónde termina el modelo, y dónde continúa la realidad. Ahora imagina lo que eso significa de cara al futuro. Si las tormentas pueden acceder a temperaturas más profundas. Si logran sortear los mecanismos de frenado naturales. Si pueden intensificarse más rápido de lo que los sistemas de detección pueden ajustarse. Entonces la cronología cambia. No solo por esta tormenta, pero por cada tormenta que vino después. Porque la diferencia entre una categoría 2 y una categoría 5 no es solo un número. Es la diferencia entre la preparación y la sorpresa. Y ahora mismo, esa diferencia se está reduciendo. Pero aún nos falta una pieza. Porque incluso con el calor de las profundidades oceánicas, incluso con condiciones atmosféricas favorables, algo tenía que sincronizarlos. Algo tenía que reunir todos estos factores en el momento preciso. Y ahí es donde comienza la siguiente parte de esta historia.
porque lo que esta tormenta desplazó no fue solo agua caliente. Era energía almacenada. Energía que se había estado acumulando, sin que nadie se diera cuenta, bajo la superficie, esperando algo que la liberara. Lo que encontró esta tormenta no fue solo agua caliente. Encontró energía almacenada. No era del tipo que se ve en la superficie. No era del tipo que los satélites resaltan fácilmente con colores brillantes en un mapa meteorológico. Esto era más profundo. Oculto. Escondido bajo el océano como una batería que se ha estado cargando durante semanas, o quizás más. Y cuando la tormenta pasó sobre ella, no se llevó solo un poco. Lo tocó todo. Ahora bien, para entender por qué esto importa, hay que cambiar la forma en que pensamos sobre el océano. Porque cuando la mayoría de la gente oye hablar de agua caliente, se imagina una fina capa superficial, calentada por el sol, de unos pocos metros de profundidad. Pero el océano no es una superficie plana con una temperatura uniforme. Está apilado. Capa sobre capa. Y en ciertas regiones, bajo ciertas condiciones, esas capas no se enfrían tan rápido como deberían. El calor queda atrapado. Empujado hacia abajo. Almacenado. Los científicos lo llaman contenido de calor oceánico. Y es muy diferente de la temperatura superficial. Porque la temperatura de la superficie te indica lo que está sucediendo en este preciso momento. El contenido de calor indica cuánta energía hay latente debajo. En este caso, hubo que esperar mucho. Los datos de las boyas perfiladoras oceánicas, esos sensores a la deriva dispersos por el Pacífico, revelaron algo inusual en los días previos a esta tormenta. No se trataba de un calentamiento extremo de la superficie, sino de algo más sutil. El calor caló hondo. A decenas de metros bajo la superficie, las temperaturas se mantenían elevadas. Estables. Constantes. Como un embalse que no hubiera sido alterado. Y eso es fundamental. Porque cuando una tormenta se desplaza sobre aguas cálidas y poco profundas, las agota rápidamente. El proceso de mezcla hace que el agua más fría ascienda y el sistema se debilita. Pero cuando el calor se extiende hacia abajo, esa mezcla no enfría la tormenta. Lo alimenta. Cada rotación atrae más calor hacia arriba. Cada ráfaga de convección introduce más energía en el núcleo. La tormenta se vuelve más eficiente. Más organizada. Más intensa. Y eso es precisamente lo que empezaron a mostrar las señales satelitales. La convección no se debilitó tras cada ciclo, sino que se intensificó. Las cimas de las nubes se enfriaron, lo que indicaba un movimiento ascendente más fuerte. El ojo se agudizó. La simetría mejoró. Se comportaba como un sistema que no se estaba quedando sin combustible. Porque no lo era. Ahora añadamos una capa más a esto. Olas de calor marinas. No se trata de picos de calor superficial como los que se observan en un solo día. Son fenómenos prolongados, regiones del océano que permanecen más cálidas de lo normal durante periodos prolongados. Semanas. A veces, meses. Y últimamente, han estado apareciendo con más frecuencia. En la región exacta por la que pasó esta tormenta, había indicios de que se estaba formando otra. No es lo suficientemente dramático como para acaparar titulares. No es lo suficientemente extremo como para generar alertas. Pero está presente. Está elevando silenciosamente la energía base del océano. Ahora imagina la secuencia. Se forma una tormenta sobre aguas moderadamente cálidas. Comienza a organizarse. Se adentra en una zona donde el calor no se detiene en la superficie, sino que se extiende hacia abajo. Y al mismo tiempo, esa región ha estado reteniendo calor adicional, durante más tiempo de lo habitual. Eso no es solo combustible. Esa es energía almacenada. Y una vez que la tormenta llega, las reglas empiezan a cambiar. Porque ahora, en lugar de luchar contra el enfriamiento, se nutre de un sistema que se regenera constantemente. Cuanto más profundo gira, más se alimenta. Cuanto más rápido se fortalece, con mayor eficiencia capta la energía. Se convierte en un ciclo de retroalimentación.
Y los bucles de retroalimentación no se mantienen estables. Se intensifican. Por eso la intensificación no fue fluida. Llegó a ráfagas. Aumentos repentinos en la velocidad del viento. Caídas bruscas de presión. Rápidas mejoras estructurales que parecían ocurrir simultáneamente. Cada una impulsada por una nueva oleada de energía que ascendía desde abajo. Y aquí viene la parte que empieza a preocupar a los investigadores. Esta no es la primera vez que aparece este patrón. Las tormentas de los últimos años han mostrado un comportamiento similar, se intensifican más rápido de lo esperado, se alimentan de capas de calor más profundas y mantienen su fuerza durante más tiempo del previsto por los modelos. Pero cada vez, se trata como una anomalía. Una alineación poco común. Un valor atípico estadístico. ¿Pero qué pasa si no es así? ¿Y si el propio océano está cambiando de tal manera que hace que estos sucesos sean más probables? Porque si el calor se almacena a mayor profundidad y de forma más constante, entonces las tormentas ya no necesitan condiciones superficiales perfectas. No necesitan entornos ideales. Solo necesitan acceso. Y una vez que lo encuentran, el resultado se vuelve más difícil de controlar. Más difícil de predecir. Es más difícil prepararse para ello. Ahora retroceda un momento. Porque aquí es donde la historia vuelve a cambiar. Hasta este punto, todo lo que hemos analizado existe bajo la tormenta. El combustible. La energía. El depósito oculto que permitió que se intensificara más allá de lo esperado. Pero las tormentas no existen de forma aislada. Interactúan con la atmósfera que se encuentra sobre ellos. Y a veces, esa interacción es lo que determina si un sistema permanece contenido o explota. Porque incluso con combustible ilimitado debajo, algo tiene que permitir que la tormenta se organice. Que mantenga la estructura. Que canalice esa energía hacia el movimiento en lugar del caos. Y en este caso, la atmósfera no se resistió. Se alineaba con ello. De una forma que casi nunca ocurre en este preciso momento. Y esa alineación puede ser la pieza más importante de todo este evento. Incluso con toda esa energía debajo, esta tormenta aún necesitaba permiso para crecer. Porque una tormenta no se alimenta únicamente del océano, sino que tiene que organizarse a través de la atmósfera. Y la mayoría de las veces, la atmósfera no coopera. Es perturbador. Corta. Destruye los sistemas antes de que puedan alcanzar todo su potencial. Pero esta vez, no fue así. Se alineó. Y ahí es donde esto empieza a parecer menos una coincidencia, y más una cuestión de oportunidad. Porque por encima de cada sistema tropical se libra una batalla. Invisible, pero constante. Vientos a distintas altitudes que empujan en distintas direcciones. Aire seco que intenta penetrar en el núcleo. Inestabilidad que intenta sostener o colapsar la estructura. Y uno de los factores limitantes más importantes es la cizalladura del viento. La cizalladura del viento es un concepto sencillo. Se trata de la diferencia en la velocidad o dirección del viento entre la superficie y la atmósfera superior. Cuando es intensa, inclina la tormenta, desplaza su núcleo y rompe su simetría. Y sin simetría, una tormenta no puede intensificarse de manera eficiente. Esto es lo que debería haber sucedido. A medida que este sistema comenzaba a organizarse, debería haber encontrado suficiente tensión para ralentizarlo. No destruirlo, sino perturbarlo. Estirarlo. Retrasar su desarrollo. Eso es lo que sugerían los datos circundantes. Pero eso no fue lo que pasó. Porque durante un breve lapso de tiempo, tan solo un instante, la cizalladura disminuyó. No a cero. Pero lo suficientemente bajo. Lo suficientemente bajo como para que la tormenta se mantenga erguida. Alinear verticalmente. Y cuando eso sucede, todo cambia. Porque ahora, la energía que emana del océano no se dispersa. Sube en línea recta. Limpio. Concentrado. Eficiente. El núcleo se tensa. La rotación se acelera. El ojo comienza a formarse, no como un rasgo gradual, sino como una estructura repentina y definida.
Y eso fue exactamente lo que se observó. Las imágenes satelitales mostraron una rápida transición de la convección desorganizada a un sistema altamente simétrico. Las bandas se estrechaban. Las cimas de las nubes se enfriaban aún más. Toda la estructura se acoplaba como una máquina que finalmente activaba todos sus componentes. Pero eso por sí solo todavía no es suficiente. Porque las tormentas no solo necesitan poca cizalladura, sino también una vía de escape. Una forma de que el aire ascendente abandone el sistema. Y eso ocurre en la cima. En la atmósfera superior. Lo que los meteorólogos llaman flujo de salida. La salida de agua es lo que permite que una tormenta respire. El aire caliente asciende desde la superficie del océano, gira en espiral hacia el interior y luego se dispara hacia arriba a través del núcleo. Pero si queda atrapado, si no puede expandirse hacia afuera en la parte superior, obstruye el sistema y limita su crecimiento. Pero cuando la salida de agua es fuerte, ocurre lo contrario. Atrae más aire hacia arriba. Crea un efecto de vacío. Atrae más energía desde abajo. Y en este caso, la salida no solo estaba presente. Estaba perfectamente ubicado. Muy por encima de la tormenta, los vientos de las capas superiores formaron canales. Vías que permitieron que el aire ascendente se dispersara eficazmente. Sin bloqueos. Sin restricciones. Simplemente fluía hacia afuera en múltiples direcciones. Es raro. No es algo inaudito, pero sí poco común. Porque todo tiene que coincidir al mismo tiempo. La posición de la tormenta. Los patrones atmosféricos circundantes. La sincronización de los sistemas de presión cercanos. Si se pierde esa alineación por tan solo unas horas, el efecto se debilita. Pero esta tormenta no pasó por alto ese obstáculo. Le dio. Justo cuando más se necesitaba. Ahora junta todo eso. El calor de las profundidades oceánicas se alimenta desde abajo. Baja cizalladura del viento que permite la alineación vertical. Fuerte flujo de salida que despeja la parte superior. Individualmente, cada factor aumenta la probabilidad de intensificación. Pero juntos, no solo lo aumentan. Lo multiplican. Y por eso el crecimiento no fue lineal. Fue exponencial. Cada mejora en la estructura permitió que la tormenta accediera a más energía. Cada aumento repentino de energía mejoró aún más la estructura. Un ciclo. Cada vez más apretado. Cada vez más acelerado. Hasta que el sistema superó un umbral. Un punto en el que la dinámica interna toma el control, y la tormenta comienza a intensificarse por su propia inercia. Pero aquí está la parte que destaca. Esta alineación no era obvia de antemano. Los modelos de pronóstico detectaron algunos de estos elementos, pero no todos se sincronizaron simultáneamente. No con esta configuración precisa. No en este intervalo de tiempo exacto. Y ese es el problema. Porque si la alineación no es predecible, entonces el resultado tampoco lo es. Ahora imagínate intentar modelar eso. Intentar pronosticar un sistema donde pequeños cambios, desplazamientos menores en la dirección del viento, ligeras variaciones en el flujo de las capas superiores, pueden alterar por completo el resultado. Una versión se debilita. Otro explota. Y la diferencia entre esos dos resultados podría ser tan solo unas pocas horas de sincronización atmosférica. Eso es lo que pasó aquí. Se abrió una ventana estrecha. La tormenta entró en ella. Y todo se aceleró. Ahora retrocede de nuevo. Porque hemos analizado que alimentó la tormenta. Hemos analizado que permitió que se organizara. La energía de abajo. La alineación de arriba. Pero las tormentas no solo se intensifican. Se mueven. Y hacia donde se dirigen, determina todo lo que viene después. Porque ahora mismo, este sistema no solo es potente. Está en un camino. Un camino controlado por fuerzas tan complejas, e igual de inciertas, como las que lo construyeron. Y si esas fuerzas cambian, aunque sea ligeramente, la diferencia no radicará únicamente en donde aterrice. Será quien tenga tiempo para prepararse. ¿Y quién no? La fuerza del agua por sí sola no hace que una tormenta sea peligrosa.
La dirección sí. Porque un sistema de categoría 5 girando en mar abierto es todo un espectáculo. Una fuerza de la naturaleza, sí, pero distante. Contenida. Algo que se observa en una pantalla. Pero cuando ese mismo sistema se fija en una vía, y esa vía apunta hacia tierra, todo cambia. En este momento, esta tormenta ya no está a la deriva. Está siendo dirigido. Y las fuerzas que la dirigen son invisibles para la mayoría de la gente, pero increíblemente precisas. Corrientes atmosféricas a gran escala que se extienden miles de kilómetros, guiando la tormenta como si fueran raíles bajo ella. Los meteorólogos las llaman corrientes de dirección. Sistemas de alta presión. Vaguadas de baja presión. Cambios sutiles en la atmósfera que determinan si una tormenta se desvía o avanza en línea recta. Y en este momento, esas corrientes están alineadas de una manera muy específica. Lo están empujando hacia el oeste. Luego ligeramente hacia el noroeste. Directamente a una región que no es océano vacío. Está poblado. Estratégicamente importante. Y en este caso, se trata de un territorio estadounidense. Un archipiélago situado directamente en la trayectoria prevista, donde las comunidades ya están observando cómo cambian los pronósticos con cada actualización. Porque ese camino no es estable. Cada prueba realizada con este modelo cuenta una historia ligeramente diferente. Algunos mantienen la tormenta en una trayectoria directa, con el centro sobre las islas. Otros la desvían ligeramente hacia el norte, salvando el núcleo pero generando igualmente bandas exteriores destructivas. Unos pocos la debilitan antes del impacto, pero no lo suficiente como para eliminar la amenaza. Y esa propagación es el problema. Porque la incertidumbre no es solo una cuestión científica. Es una cuestión humana. Si vives allí, no te preparas para el quizás. Te preparas para el peor de los casos. Y ahora mismo, el peor escenario posible es que un sistema de categoría 5 completamente desarrollado toque tierra con un debilitamiento mínimo. Ahora es donde la cosa se complica. Porque las tormentas no se mueven en línea recta. Ellos responden a los cambios de presión, a los sistemas circundantes, a cambios que pueden ocurrir más rápido de lo esperado. Y en esta región, esas influencias ya están en marcha. Al norte, una cresta de alta presión actúa como una barrera, impidiendo que la tormenta cambie de dirección prematuramente. Al este, corrientes más débiles permiten su avance. Y al oeste, se está formando una vaguada que podría desviar ligeramente el sistema de su trayectoria. Pero el momento oportuno importa. Si esa vaguada llega demasiado tarde, la tormenta continúa su trayectoria actual. Si llega antes, podría desviar la trayectoria lo suficiente como para cambiar por completo la zona de impacto. Y ahora mismo, ese momento no es seguro. Lo que significa que la pista tampoco lo es. Ahora imagínate presenciar cómo se desarrolla todo eso en tiempo real. Cada 6 horas llegan nuevos datos. Los satélites se actualizan. Los modelos se vuelven a ejecutar. Y con cada ciclo, la línea se mueve, a veces ligeramente, a veces más de lo esperado. Un desplazamiento de tan solo 50 kilómetros puede no parecer mucho. Pero sobre el terreno, lo es todo. Porque la diferencia entre que el ojo del huracán pase directamente por encima, y que no lo haga justo al norte, determina la intensidad del viento, la altura de la marejada ciclónica, los daños estructurales y las posibilidades de supervivencia. Y esta tormenta no es pequeña. Es compacto, pero intenso. Esto significa que sus vientos más fuertes se concentran cerca del núcleo. Un impacto directo generaría la máxima fuerza. Una ligera desviación podría salvar algunas zonas de lo peor, pero dejaría otras expuestas. Ahora añade otra capa. Velocidad. Esta tormenta no avanza lentamente. Se está moviendo. No lo suficientemente rápido como para superar la preparación, pero sí lo suficientemente rápido como para comprimirla. Acortar el margen de tiempo. Reducir el tiempo de reacción. Porque cuanto más rápido se desplaza una tormenta,
menos tiempo hay entre el momento en que se detecta y el momento en que impacta. Y en este caso, esa brecha se está reduciendo. Por eso, los árbitros no solo están pendientes de la intensidad. Están observando la trayectoria. Porque la intensidad te indica lo malo que podría ser. La pista te indica dónde estará. Y cuando ambos factores se combinan, es cuando la situación se vuelve crítica. Ahora bien, aquí viene la parte que la mayoría de la gente no comprende. Incluso con todos los datos, incluso con satélites, modelos, comparaciones históricas, todavía existe un margen de error. Una zona a la que podría llegar la tormenta, pero que aún no se ha manifestado. Y esa zona incluye áreas pobladas. Lo que significa que se están tomando decisiones ahora mismo, basándose en probabilidades. Evacuar o quedarse. Asegure su infraestructura o espere. Despliega los recursos con anticipación, o corres el riesgo de que sea demasiado tarde. Y cada una de esas decisiones depende de un camino que aún está en constante cambio. Eso es lo que hace que este momento sea tan tenso. No solo la fuerza de la tormenta, pero la incertidumbre de su dirección. Porque una vez que ese camino se fija, una vez que las corrientes que lo dirigen se estabilizan, ya no hay debate. No más ajustes. Solo impacto. Y nos estamos acercando a ese punto. Muy cerca. Pero antes de llegar a lo que sucede cuando lleva, hay algo más que debes ver. Porque la razón por la que la pista aún es incierta, no es solo la complejidad atmosférica. Es algo más profundo. Algo que reside en el interior de los propios sistemas de predicción. Porque ahora mismo, los modelos no coinciden. Y cuando los modelos discrepan de esta manera, normalmente significa una sola cosa. Les falta algo. En estos momentos, entre bastidores, no hay ninguna previsión. Hay docenas. Modelos diferentes. Supuestos diferentes. Resultados diferentes. Y no están de acuerdo. Eso no es inusual en las primeras etapas de una tormenta. Los sistemas pequeños son caóticos. Difíciles de definir. Fáciles de malinterpretar. Pero esto ya no es una etapa temprana. Se trata de un sistema de categoría 5 completamente formado, estructurado, observado y medido en tiempo real. En esta etapa, se supone que los modelos convergen. Se supone que deben centrarse en una única solución. Pero no lo han hecho. Algunos muestran un impacto directo. Otros modifican el núcleo lo suficiente como para cambiarlo todo. Algunos vientos debilitan la tormenta antes de tocar tierra, pero no todos, ni en la misma medida. Y cuando esa diferencia se mantiene tan amplia, eso indica que algo importante está sucediendo. No es que los datos sean incorrectos, pero que el sistema es inestable. Porque los modelos de predicción no pronostican las tormentas como la gente se las imagina. No ven el futuro. Lo simulan. Toman las condiciones actuales, temperatura, presión, viento, humedad, y las procesan mediante ecuaciones complejas. Miles de variables interactúan de maneras que, en su mayoría, se comprenden, pero no a la perfección. Y pequeñas diferencias en esos datos de entrada, crean grandes diferencias en los resultados. Eso es lo que está pasando aquí. Los distintos modelos interpretan el mismo entorno, de forma ligeramente diferente. Se observa una cresta más pronunciada hacia el norte. Otro percibe una debilidad en desarrollo. Se supone que la tormenta mantiene su estructura. Otra suposición es que se trata de una interrupción interna. Cada versión es lógica. Cada versión es posible. Pero no todos pueden tener razón. Y ahí es donde la incertidumbre se vuelve peligrosa. Porque mientras los modelos debaten, la tormenta continúa. Ahora bien, dentro de los centros de previsión, esto no es solo un problema técnico. Es un problema de decisión. Las agencias tienen que emitir avisos, advertencias, guías de evacuación. Y tienen que hacerlo basándose en un acuerdo incompleto. No pueden esperar a que los modelos se alineen a la perfección. Tienen que elegir. Y a veces, dudan. No porque no comprendan la amenaza.
pero porque comprenden las consecuencias de estar equivocados. Si se sobreestima el peligro, se corre el riesgo de sufrir trastornos innecesarios, impacto económico y cansancio del público. Si se subestima, la gente no tiene suficiente tiempo. Y en una situación como esta, donde la tormenta ya superó las expectativas, la confianza disminuye. Porque el sistema ya ha demostrado que puede comportarse de forma impredecible. Ahora fíjense en lo que pasó antes. Esta tormenta se intensificó más rápido de lo previsto. Solo eso ya genera dudas en cualquier proyección a futuro. Porque si los modelos pasaron por alto eso, ¿qué más podrían estar pasando por alto? Por eso, en algunos casos, las actualizaciones tardan más de lo esperado. No porque no existan los datos, pero porque la interpretación lleva tiempo. Resultados contradictorios. Escenarios contrapuestos. Cada uno debe evaluarse antes de convertirse en una recomendación pública. Y mientras ese proceso se desarrolla, el reloj sigue avanzando. Ahora bien, hay algo que la mayoría de la gente no sabe. Los modelos de pronóstico no solo compiten entre sí. Están compitiendo con la realidad. Cada nuevo paso de satélite, cada medición actualizada, cada descenso de presión o cambio en el viento, modifica las condiciones iniciales. Y cuando esas condiciones cambian, las simulaciones cambian con ellas. Lo que significa que el pronóstico se está reescribiendo constantemente. Por eso se producen los cambios. No porque la tormenta decida cambiar de dirección repentinamente. Pero esto se debe a que la comprensión que el modelo tiene de la tormenta mejora, o a veces revela nuevas incertidumbres. Ahora añade una capa más. Resolución. Algunos modelos operan con mayor detalle, capturando características más pequeñas, la estructura interna de las tormentas y las interacciones atmosféricas sutiles. Otros operan a escalas más amplias, son más rápidos, pero menos precisos. Y a veces, esas diferencias importan. Un modelo de alta resolución podría detectar un fortalecimiento interno que un modelo más general pasaría por alto. Un modelo global podría capturar patrones de dirección importantes que un modelo más pequeño subestimaría. Cada uno ve una parte de la imagen. Pero nadie lo ve todo. Así que lo que obtienes al final es un rango. Un cono. No es una predicción, sino un límite de posibilidad. Y dentro de ese límite, la tormenta puede moverse. Ahora piensen en lo que eso significa en la práctica. La gente no vive dentro de un cono. Viven en lugares específicos. Y la diferencia entre la línea central y el borde puede ser la diferencia entre un daño manejable y un impacto catastrófico. Por eso este momento es tan crucial. No porque no sepamos nada, pero porque no sabemos lo suficiente como para estar seguros. Y la incertidumbre, en un sistema tan poderoso, supone una amenaza en sí misma. Porque retrasa la claridad. Complica la toma de decisiones. Alarga el tiempo entre la toma de conciencia y la acción. Pero aquí está el problema de fondo. Esta no es la primera vez que los modelos tienen problemas de este tipo. Y no se trata solo de límites computacionales. Se trata de algo más fundamental. Porque cuando las tormentas empiezan a comportarse de forma análoga a los patrones esperados, los modelos que fueron entrenados con esos patrones empiezan a perder precisión. No del todo, pero lo suficiente como para que importe. Y eso nos lleva a algo más importante que esta tormenta. Porque si este tipo de cambios rápidos, intensificación, cambios de trayectoria, anomalías estructurales, se están volviendo más comunes, entonces, es posible que los sistemas en los que nos basamos para predecirlas también tengan que cambiar. Ahora, mantén esa idea en mente. Porque para entender si se trata de un fallo aislado, o de parte de una tendencia más amplia, hay que mirar hacia atrás. En las tormentas que ocurrieron anteriormente. Tormentas que hicieron algo similar. Y lo que revelaron, sobre hacia dónde podría dirigirse todo esto a continuación. Esta no es la primera vez que una tormenta hace algo así. Simplemente lo parece. Porque cuando ves que un sistema aumenta su fuerza tan rápidamente, cuando ves cómo las previsiones se desbaratan en tiempo real,
parece algo sin precedentes. Pero no lo es. Existen precedentes. Y son más importantes de lo que la gente cree. Regresa a 2013. Se formó una tormenta en el Pacífico Occidental, inicialmente sin mayor trascendencia. Se intensificó gradualmente y luego aceleró repentinamente. En un breve lapso, se convirtió en uno de los ciclones tropicales más poderosos jamás registrados al tocar tierra. Tifón Haiyan. Vientos lo suficientemente fuertes como para arrasar comunidades enteras. Una marejada ciclónica que avanzó tierra adentro más rápido de lo que la gente pudo reaccionar. Un sistema que superó todas las expectativas incluso después de haberse vuelto peligroso. En aquel momento, se lo consideró un acontecimiento que solo ocurre una vez en una generación. Un caso atípico. Luego, miremos a 2015. Un océano diferente. Una región diferente. El huracán Patricia en el Pacífico Oriental. Una intensificación vertiginosa que dejó atónitos a los meteorólogos. Una de las caídas de presión más rápidas jamás observadas. Un sistema que pasó de moderado a extremo en un lapso de tiempo que redujo drásticamente los plazos de preparación. De nuevo, etiquetado como raro. Ahora avancemos rápidamente. Años más recientes. Tormentas que se intensifican más rápido de lo que predicen los modelos. Sistemas que mantienen su intensidad durante más tiempo del esperado. Eventos que no se ajustan del todo a los cronogramas habituales. Cada uno, por sí mismo, es explicable. Cada uno, individualmente, es raro. Pero cuando los pones en fila, comienza a perfilarse un patrón. No son tormentas idénticas. No siempre son las mismas regiones. Pero el mismo comportamiento. Aceleración. Eficiencia. Plazos de entrega reducidos. Ahora es donde cambia la cosa. Porque la cuestión no es si tormentas como esta han ocurrido antes. Ellos tienen. El caso es, ¿están ocurriendo con más frecuencia? Ahí es donde los datos se vuelven más difíciles de interpretar. Porque los registros a largo plazo muestran variabilidad. Ciclos naturales. Periodos de mayor actividad seguidos de fases más tranquilas. El sistema climático no es estático. Se mueve, cambia, oscila. Así pues, a primera vista, estos acontecimientos aún pueden enmarcarse como parte de esa variabilidad. Pero cuando los científicos aíslan características específicas, como las tasas de intensificación rápida, las velocidades máximas del viento o la profundidad del calor oceánico involucrado, algo cambia. La frecuencia de los episodios de intensificación extrema parece estar aumentando. No de forma drástica. No de una manera que llame inmediatamente la atención del público. Pero lo suficiente como para que los investigadores hayan comenzado a prestarle más atención. Y ahí es donde encaja esta tormenta. No como una copia de lo que vino antes. Pero como dato adicional. Otro ejemplo de un sistema que avanzó más rápido de lo esperado durante su fase más peligrosa. Ahora bien, aquí está la diferencia que importa. Tormentas como Haiyan o Patricia fueron impactantes. Pero fueron tratados como excepciones. Eventos que pusieron a prueba los límites, pero no los redefinieron. Esta tormenta podría ser diferente. No porque sea más fuerte. Pero como sigue el mismo patrón, otra vez. Y la repetición cambia la percepción. Porque si algo sucede 2 veces, es coincidencia. 3 veces, quizás sea una tendencia. Pero cuando sigue apareciendo, en diferentes cuencas, diferentes años, diferentes condiciones. Esto plantea una nueva pregunta. ¿Están cambiando los límites? Porque si lo son, entonces los supuestos básicos en los que se basan los sistemas de pronóstico comienzan a cambiar. La tasa de intensificación prevista. La respuesta esperada a las condiciones oceánicas. El tiempo previsto entre la formación y la resistencia máxima. Todo ello se vuelve menos estable. Y eso importa. Porque la preparación depende de las expectativas. Si crees que una tormenta tardará 3 días en alcanzar su máxima intensidad, planifica en consecuencia. Si alcanza esa fuerza en un solo día, ya vas con retraso.
Ese es el verdadero riesgo. No solo tormentas más fuertes, pero más rápidos. Ahora bien, para que quede claro, esta no es una conclusión definitiva. Aún no. Todavía hay debate. Análisis continuo. Todavía existe desacuerdo sobre qué factores impulsan estos cambios. Algunos señalan la variabilidad natural, ciclos que siempre han existido, pero que ahora se observan con mayor detenimiento. Otros señalan cambios en la distribución del calor oceánico, cambios en los patrones atmosféricos y señales climáticas más amplias que pueden estar influyendo en el comportamiento de las tormentas de maneras que aún estamos tratando de comprender. Y ese desacuerdo es importante, porque significa que los datos aún se están interpretando. Aún en evolución. Aún incompleto. Pero esto es lo que no está en discusión. Las observaciones. Las tormentas en sí mismas. El hecho de que los sistemas, en ocasiones, se estén intensificando más rápido de lo esperado. Eso es real. Mesurado. Grabado. Y esta tormenta, ahora forma parte de ese registro. Así que, si lo analizamos, no solo como un evento aislado, sino como parte de una secuencia. Deja de estar aislado. Y comienza a ser indicativo. De algo que cambia. Quizás lentamente. Quizás de forma desigual. Pero cambiando. Ahora, mantén esa idea en mente. Porque para entender si se trata de un ciclo natural, o de algo más persistente, tienes que dar un paso atrás aún más. Más allá de las tormentas individuales. Más allá de las comparaciones históricas. Y dentro del sistema más amplio que influye en todo ello. Porque el océano no es lo único que está cambiando. La atmósfera que se encuentra sobre ella, también está cambiando. Y es en esa interacción, entre el océano y el aire, donde podría esconderse la verdadera respuesta. Llegamos ahora a la parte de esta historia donde los datos dejan de ser reconfortantes. Porque hasta ahora, todo lo que hemos analizado aún puede explicarse por partes. El calor del océano. La alineación atmosférica. Los precedentes históricos. Cada uno tiene su propia lógica. Pero cuando los conectas, empiezas a encontrarte con una pregunta más importante. ¿Esto es aleatorio? ¿O es esto una señal? Y ahí es donde se divide la comunidad científica. No en los datos, pero en cuanto al significado. Porque los datos en sí son claros. Las temperaturas del océano están aumentando. No en todas partes ni de forma uniforme, pero sí lo suficiente como para que el promedio global haya aumentado con el tiempo. Las lecturas de superficie lo demuestran. Las mediciones satelitales lo confirman. Los registros a largo plazo de boyas y barcos apuntan en la misma dirección. El océano retiene más calor. Pero aquí está la complicación. Las tormentas no responden a los promedios. Responden a las condiciones locales. Regiones específicas. Profundidades específicas. Interacciones atmosféricas específicas que varían de un lugar a otro. Si bien la tendencia global es importante, no explica automáticamente ninguna tormenta en particular. Y ahí es donde comienza el debate. Porque una de las partes observa eventos como este, intensificación rápida, interacción térmica profunda, alineación atmosférica, y ve que se está formando un patrón. Un sistema que se está volviendo más volátil. Más capaces de producir resultados extremos en plazos de tiempo más cortos. La otra parte ve algo diferente. Variabilidad natural. El sistema climático siempre ha fluctuado. Fases cálidas. Fases frías. Periodos de mayor actividad de tormentas seguidos de intervalos más tranquilos. Oscilaciones que pueden durar años, a veces décadas. Y dentro de esos ciclos, pueden agruparse eventos extremos. Entonces el argumento se convierte en esto. ¿Estamos presenciando tormentas más extremas debido a que el sistema está cambiando? ¿O porque actualmente nos encontramos en una fase en la que los extremos son más probables? Y ahora mismo, no hay una sola respuesta. Pero aquí está lo que lo complica aún más. Incluso si se asume la variabilidad natural, incluso si se eliminan las tendencias a largo plazo de la ecuación.
El punto de partida ha cambiado. Porque las condiciones iniciales, las temperaturas del océano, los niveles de humedad, la energía atmosférica, no son las mismas que hace décadas. Son más altos. No de forma drástica en todos los lugares. Pero ya basta. Y cuando la línea de base sube, el techo se mueve con ella. Piénsalo de esta manera. Si las tormentas obtienen energía de su entorno, y ese entorno contiene más energía en general, entonces aumenta el potencial de tormentas más fuertes. No está garantizado. Pero es posible. Y cuando esa posibilidad coincide con las condiciones adecuadas, como lo que vimos con esta tormenta, es entonces cuando aparecen los extremos. Ahora añade otra capa. Humedad. El aire más cálido retiene más humedad. Es física básica. Y más humedad significa más calor latente, más energía liberada a medida que el vapor de agua se condensa dentro de la tormenta. Lo cual alimenta el sistema. Lo fortalece. Le permite mantener una mayor intensidad. Así que ahora tienes dos factores. Océanos más cálidos. Mayor humedad atmosférica. Ambos aumentan la energía disponible. Pero, de nuevo, eso no crea automáticamente una tormenta como esta. Simplemente aumenta el potencial. Y por eso el debate continúa. Porque el potencial no es lo mismo que el resultado. Todavía necesitas alinearlo. Momento. Condiciones desencadenantes que lo reúnen todo a la vez. Y esos factores desencadenantes, aún no se comprenden del todo. Esa es la parte incómoda. Porque significa que podemos medir los ingredientes, pero no siempre predecir la receta. Ahora, volvamos a mirar esa tormenta. El calor de las profundidades oceánicas. Ventana atmosférica favorable. Salida eficiente. Mínimas molestias. Todo se alineó en el momento preciso necesario para un crecimiento explosivo. ¿Es eso una coincidencia? ¿O es que cada vez resulta más fácil para las tormentas encontrar esas condiciones? Esa es la cuestión. Y ahora mismo, no hay una respuesta definitiva. Pero esto es en lo que sí coinciden los científicos. El sistema es sensible. Pequeños cambios de temperatura, pequeñas variaciones en los patrones atmosféricos, pueden producir efectos desproporcionadamente grandes en el comportamiento de las tormentas. Y esa sensibilidad implica que la incertidumbre aumenta. No disminuye. Lo cual nos lleva de vuelta al punto en el que nos encontramos ahora. Una tormenta que se intensificó más rápido de lo previsto. Avanzando hacia tierra. Con modelos que no coinciden del todo. Porque incluso si comprendemos las tendencias generales, incluso si aceptamos que el entorno puede estar cambiando, eso no facilita la predicción de esta tormenta. De hecho, puede que lo haga más difícil. Porque cuantas más variables influyan en un sistema, más formas tendrá de evolucionar. Cuantos más caminos pueda tomar. Cuantos más resultados sean posibles. Y ahí es donde deja de ser teórico. Porque mientras el debate continúa, mientras los investigadores analizan, comparan y discuten sobre el significado a largo plazo, todavía hay personas en la trayectoria de esta tormenta. Y para ellos, la cuestión no es si esto forma parte de una tendencia más amplia. Eso es lo que sucede cuando llega. Porque cuando una tormenta como esta llega a tierra, la ciencia pasa a un segundo plano. Y el impacto se vuelve real. Cuando esta tormenta llegue a tierra, el viento no será lo primero que la gente note. Será el silencio. Una extraña y pesada quietud se cierne sobre las bandas exteriores. El cielo se oscurece, no como al atardecer, sino como si algo más denso y opresivo se cerniera sobre nosotros. El aire se siente cargado, húmedo, incómodo. Y entonces, llega el viento. No como un empuje constante, pero en pulsos. Estallidos violentos y repentinos que impactan contra las estructuras, sacuden las ventanas y doblan los árboles hasta que ya no recuperan su forma. Los escombros comienzan a moverse. Primero, objetos pequeños. Luego, objetos más grandes. Y en cuestión de minutos, el entorno cambia por completo. Porque una tormenta de categoría 5 no solo trae viento.
Remodela la superficie. Los techos comienzan a ceder, no todos a la vez, sino por secciones. Los puntos débiles son los primeros en fallar. Los bordes se levantan. La presión aumenta debajo. Y luego secciones enteras se desprenden, dejando el interior expuesto a la tormenta. Las líneas eléctricas son el siguiente paso. No solo por el viento, sino por lo que éste transporta. Los escombros salen volando. Metal, madera, fragmentos de estructuras se mueven con la suficiente velocidad como para romper cables, destrozar transformadores y dejar sin conexión redes eléctricas enteras. Y una vez que se vaya la luz, todo se vuelve más difícil. Se interrumpe la comunicación. Se apagan las luces. Los sistemas que dependen de la electricidad, bombas de agua, coordinación de emergencias, infraestructura médica, empiezan a fallar o a recurrir a sistemas de respaldo limitados. Pero incluso eso, no es lo peor. Porque el viento destruye las estructuras. El agua destruye todo lo demás. A medida que la tormenta se acerca a la costa, el océano reacciona. No sube lentamente. Se intensifica. La marejada ciclónica suele malinterpretarse. La gente se imagina olas, algo visible, algo que va y viene. Pero esto no es eso. Se trata de una masa de agua empujada hacia adelante por la fuerza de la tormenta. Un muro en movimiento. El aumento del nivel del mar, combinado con los cambios de presión y el viento implacable, impulsa el agua tierra adentro más rápido de lo que puede drenar. Y cuando llega a tierra, no se detiene. Fluye. A través de las calles. Dentro de los edificios. A través de terrenos que no estaban diseñados para absorberlo. En las zonas bajas, sube rápidamente. La altura de la rodilla pasa a estar a la altura de la cintura. La cintura se convierte en pecho. Y una vez que se llega a ese punto, el movimiento se vuelve casi imposible. Ahora imagínate que eso ocurriera de noche. Visibilidad limitada. Ya no hay luz. Comunicación interrumpida. Los únicos puntos de referencia han desaparecido. Ahí es donde las situaciones se vuelven críticas. Porque el agua no solo daña las estructuras, sino que también aísla a las personas. Corta las vías de escape. Atrapa a comunidades enteras. Y mientras eso sucede, la tormenta sigue intensificándose a nivel del suelo. Porque a medida que el ojo se acerca, las condiciones no se estabilizan. Empeoran. La pared del ojo del huracán, la parte más peligrosa de la tormenta, trae consigo vientos sostenidos de máxima intensidad. No ráfagas. No estallidos. Fuerza constante. Una presión constante sobre las estructuras. Los muros comienzan a ceder. Las puertas se deforman. Las ventanas se rompen por la combinación del viento y los escombros. Y una vez que el interior de una estructura queda expuesto, el daño se acelera. Ahora bien, esto es algo que suele pillar a la gente desprevenida. El ojo mismo. Si la tormenta pasa justo encima, hay un momento. Un descanso. El viento amaina repentinamente. La lluvia disminuye. Incluso puede que el cielo se aclare ligeramente. Siento que se acabó. Que no es. Porque lo que sigue es la otra cara de la moneda. Y golpea desde la dirección opuesta. Las estructuras ya debilitadas por la primera mitad de la tormenta ahora se enfrentan a la fuerza del viento desde un ángulo opuesto. Los escombros cambian de dirección. El agua que ya se encuentra tierra adentro avanza más, se profundiza y avanza más rápido. Y las personas que se movieron durante esa breve calma, se encuentran expuestas de nuevo. Ahora, extienda esto más allá de una sola ubicación. Porque esta tormenta no está afectando solo a un punto. Sus bandas exteriores se extienden hacia afuera, provocando fuertes lluvias lejos del centro. Inundaciones tierra adentro. Saturación del suelo. Aumento del riesgo de deslizamientos de tierra en terrenos elevados. Las carreteras se vuelven intransitables. La respuesta ante emergencias se ralentiza. El acceso a las zonas afectadas se ve limitado. Y todo esto sucede en cuestión de horas. No días. Ese es el efecto de compresión de una tormenta como esta.
Intensificación rápida, seguida de un impacto rápido. Ahora recuerda dónde empezó todo esto. Un sistema que no se esperaba que alcanzara esta fortaleza tan rápidamente. Un pronóstico que tuvo que ajustarse en tiempo real. Se han acortado los plazos de preparación. Decisiones condensadas. Y ahora, se manifiestan las consecuencias. Porque una vez que la tormenta alcanza esta fase, ya no hay más modelado. No más proyecciones. Solo la realidad. Y la realidad, en un sistema como este, es abrumadora. Pero incluso aquí, incluso en medio del impacto, hay algo más que considerar. Porque lo que sucede después de que pasa la tormenta, a menudo es tan importante como lo que sucede durante el mismo. Y esa parte, ya está empezando a tomar forma. Cuando esta tormenta finalmente pase, no dejará un final limpio. Nunca sucede. Porque en el momento en que amaina el viento, la imagen real comienza a aclararse. No a través de imágenes satelitales. No mediante actualizaciones del modelo. Pero a través de lo que queda. Estructuras que no resistieron. Litorales que ya no se ven igual. Zonas enteras donde el límite entre la tierra y el agua se ha desplazado. Y en las primeras horas después del impacto, se produce un extraño contraste. El cielo se despeja. La presión disminuye. El ruido desaparece. Pero el daño no. Porque lo que deja una tormenta como esta, no es solo destrucción. Es una disrupción. Las redes eléctricas están caídas en amplias zonas. Redes de comunicación inestables o completamente fuera de servicio. Carreteras bloqueadas por escombros o sumergidas bajo agua que no ha drenado. Los servicios de emergencia intentan desplazarse, pero el acceso se ve limitado. Y para la gente de esas zonas, el tiempo transcurre más despacio. Porque la recuperación no comienza de inmediato. Comienza cuando los sistemas pueden volver a funcionar. Ahora retrocede. Porque todo lo que hemos visto, desde la rápida intensificación hasta la trayectoria incierta y el impacto en sí, nos lleva a una única conclusión. No se trata de esta tormenta. Pero sobre lo que representa. Este sistema no siguió el cronograma previsto. No respetó los límites que considerábamos fiables. Se movió más rápido. Se fortaleció más rápido. Decisiones forzadas con anterioridad. Y ese es el cambio. No solo tormentas más fuertes, pero más rápidos. Los menos predecibles. Sistemas que comprimen el espacio entre la conciencia y la consecuencia. Porque si una tormenta puede pasar de ser manejable a catastrófica en una fracción del tiempo esperado, entonces, todo el enfoque de la preparación debe cambiar. La predicción sigue funcionando. Los datos siguen siendo precisos. Pero el margen de demora se está reduciendo. Eso es lo que están observando los científicos. No solo la intensidad. No solo la pista. Pero la velocidad del cambio. Porque la velocidad es lo que elimina las opciones. Y esta tormenta los arrastró rápidamente. Ahora bien, aquí damos por concluida una pregunta. ¿Cómo ha ocurrido? No fue un solo factor. Fue una convergencia. El calor de las profundidades oceánicas. Alineación atmosférica. Un breve lapso de tiempo donde todo funcionaba en conjunto en lugar de en contra de sí mismo. Esa es la respuesta. No es sencilla, pero sí clara. Pero al cerrar esa pregunta, surge otra. Porque si todas esas condiciones se alinearan una vez, pueden volver a alinearse. Y tal vez antes de lo previsto. Porque el océano aún retiene el calor. El ambiente aún está cambiando. Y los sistemas que lo controlan todo, todavía se están ajustando. Lo que significa que la próxima tormenta no necesita ser más fuerte para ser más peligrosa. Simplemente necesita ser más rápido. Ahora imagínate eso. Un sistema que se está formando, intensificando y acercándose a tierra firme, con cada vez menos tiempo entre cada etapa. Menos tiempo para entenderlo. Menos tiempo para reaccionar. Menos tiempo para prepararse. Ese no es un escenario futuro. Esa es una posibilidad, que ya se está gestando dentro de los datos.
¿Y cuando vuelva a suceder? No si. ¿Cuándo? La diferencia no radicará en si podemos rastrearlo o no. La cuestión será si podremos mantener el ritmo. Así que, a medida que pasa esta tormenta, a medida que comienza la recuperación, a medida que los titulares se centran en los informes de daños y los esfuerzos de reconstrucción, hay una cosa que no se debe ignorar. Esto no fue solo un evento. Fue una señal. Y las señales no importan por lo que son. Son importantes por aquello a lo que apuntan. Así que la próxima vez que comience a formarse una tormenta, en algún lugar sobre aguas abiertas, apenas organizada, fácil de pasar por alto. Recuerda esto. Porque la fase más peligrosa. Puede que no lo sea cuando llegue. Puede que sea el momento en que todo cambie. Y la próxima vez que eso suceda. Es posible que incluso haya menos aviso. Cuando suceda, aquí es donde lo oirás primero.